En el simbolismo arquitectónico del romántico y del gótico, los ventanales radiales y los rosetones asumen el significado del ciclo celeste o mundano. No puede excluirse la significación solar de la rueda y de la rosa, sobre todo cuando aparece en su centro Cristo, el sol de la salvación. Además, el rosetón es símbolo del mundo creado por Dios y de sus distintos círculos de criaturas, sugeridos por los evangelistas, los elementos, las estaciones del año, las representaciones de los meses y los signos del zodiaco. Pero los rosetones son sobre todo círculos celestes en cuyo centro se encuentra Dios. El centro del rosetón de la Catedral de Lausana está formado por un anus, que es el año personificado como compendio de todo el curso del mundo y de la vida. Este anus, rodeado por el sol, la luna y por los puntos cardinales del zodiaco, por su propiedad de dominador del tiempo, no es otra cosa que un reflejo de Cristo. En cuanto al triángulo, es el principio masculino y femenino que se unen para dar nacimiento a un tercer principio. En la familia son el padre, la madre y el hijo. En la química son el ácido, la base y la sal. En el hombre son el intelecto, el corazón y la voluntad, o el pensamiento, el sentimiento y la acción. Y entre las virtudes divinas, la sabiduría, el amor y la verdad. Del mismo modo que el hijo es el producto de un padre y de una madre, la sal es el producto del ácido y de la base. La acción, el producto del pensamiento y del sentimiento. La verdad, el producto del amor y la sabiduría. Es importante decir que solo el triángulo equilátero nos da la idea de una armonía perfecta, porque expresa la concordancia entre los tres principios. Esto implica que ninguno se ha desarrollado a expensas de los demás. Si el triángulo equilátero es el símbolo del hombre perfectamente equilibrado, es porque expresa justamente esta concordancia entre los tres principios del intelecto, del corazón y de la voluntad. Es evidente que este no es el caso de la mayoría de los seres humanos, pues nuestro comportamiento se caracteriza por un equilibrio entre estos tres factores, un intelecto muy desarrollado a expensas del corazón y de la voluntad, o bien, una voluntad fuerte que arrastra al hombre a cometer actos insensatos porque ni el intelecto ni el corazón están allí para dirigirla. Y así sucesivamente podemos ver cómo el estado triangular es un estado al que debería aspirar el hombre. El hombre se manifiesta, pues como un ser que piensa, se siente y que actúa, piensa con su intelecto, siente con su corazón, actúa con su voluntad. El ideal del intelecto es la sabiduría, el del corazón, el amor y el de la voluntad, el poder. Poder, amor y sabiduría son los tres atributos por los que se define a la divinidad. Poder, amor y sabiduría es la verdadera Trinidad como el misterio de un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En realidad se trata de tres formas bajo las que se manifiesta la divinidad. El Padre es el poder, la vida, el Hijo, la sabiduría, la luz, y el Espíritu Santo el amor, el calor. El triángulo, apuntando hacia arriba, representa la ascensión al cielo, representa el principio activo masculino, en forma inversa simboliza la gracia descendiendo del cielo al agua, que es el elemento pasivo femenino. Estudiando el cuadrado nos encontramos con que esta forma representa solidez, perfección, que es estática, terrenal y material. También connota dependencia, honestidad, refugio, seguridad, como la figura más frecuente en la simbología hindú. Este representa el orden en el universo y el balance de los opuestos. El óvalo es símbolo de los genitales femeninos y por lo tanto el principio femenino en sí mismo. Cuando está horizontal se convierte en el ojo que todo lo ve, mejor conocido en la forma del ojo de Horus, el señor de los cielos, según la cultura egipcia. Aparece también este círculo en las culturas paganas, representando a Dios Sol, y en la iconografía cristiana representa a Dios Padre. Algunas combinaciones de formas geométricas han sido utilizadas por el hombre desde tiempos remotos. Las diferentes culturas unían dichas formas para representar con ellas modelos que los llevaran a encontrar el conocimiento o estados de conciencia.
Así pues, podríamos tomar como ejemplo de ello la esvástica. Este símbolo particularmente reverenciado por los Jains, los seguidores budistas de Vishnu, es esencialmente una cruz que está girando con los ángulos al final de cada brazo, representando destellos de luz, conforme la luz gira. En el jainismo, los 4 brazos representan los 4 niveles de existencia. La esvástica, en forma inversa, representa la magia negra y las energías negativas. La cruz céltica, que nos trae unidad, la cruz y el círculo, data de muchas centurias antes de la cristiandad. Su símbolo original fue asociado con la fertilidad, la cruz representando el poder generativo masculino y el círculo por el femenino. Dentro de la cristiandad representa la unión de la tierra y el cielo. El sello de Salomón, de gran antigüedad, aparece en los escritos y prácticas de los magos y su fuerte asociación con el misticismo hebreo. Por lo tanto, aparece como la estrella de David. El triángulo que está apuntando hacia arriba representa el fuego y la energía masculina, que se encuentra con el triángulo que apunta hacia abajo y que representa el agua y la feminidad, los dos emergiendo en perfecta armonía. La base de cada triángulo se entrelaza con el otro justamente bajo el ápice, formando los símbolos de aire y tierra. Por lo tanto, el sello representa los 4 elementos, que están combinados con el número 3, el triángulo, para producir el número mágico 7. Sin embargo, como el sello solamente tiene 6 puntos, el 7 se dice que es invisible, representando el elemento espiritual de la transformación, por la cual emerge en el ojo interno de los magos, conforme se medita acerca del sello. La estupa se construyó originalmente en la casa de las reliquias del Buda o de sus discípulos. La estupa vino a usarse como un símbolo que lo cubre todo. La base, un cuadrado que representa la tierra. Enseguida el círculo que representa el agua. Sobre el círculo el triángulo, que representa el fuego. Sobre este un semicírculo que representa el aire y finalmente la flama, que representa el éter. La energía fluye de abajo hacia arriba, decreciendo los niveles de densidad de la materia, hasta que se transforma en espiritualidad. Entre los celtas, los 3 cuadrados concéntricos significaban la conciencia humana. El cuadrado exterior es la parte de la mente que se relaciona con el mundo físico a través de los sentidos. El cuadrado interior es la mente inconsciente, a través del cual vienen las visiones de los dioses y otros mundos. El cuadrado de en medio es la parte de la mente receptiva a ambos mundos, el físico y el espiritual. El más evocativo de los símbolos tridimensionales, la pirámide, representa el mundo eje. La cima simboliza el punto más alto obtenido de lo espiritual, con el cuerpo de la estructura representando el ascenso humano a través de la jerarquía por medio de la iluminación. En el mundo antiguo, las pirámides bien pudieron ser lugares de iniciación dentro de los cultos del misterio, que tomaban al iniciado a través de los portales de la muerte, para introducirlo más allá de los reinos, para luego retornarlo al mundo transformado. Tal vez hoy en día, el observar un círculo, un cuadrado, un triángulo, etc., no nos evoque ninguna sensación. Sin embargo, esto es fácil de sentir si nos dirigimos a una iglesia y observáramos las formas geométricas que existen en su construcción y nos dejamos guiar por ellas hacia nuestro interior y experimentamos la tranquilidad que existe en esos lugares. Quizás sea esta la forma de darnos cuenta que hoy en día no nos damos tiempo para experimentar este tipo de sensaciones y que cuando tenemos frente a nosotros un trazo geométrico, no nos inspira nada. A través de las figuras geométricas se pueden encontrar verdades objetivas, sin tener el riesgo de malas interpretaciones como suele suceder con el lenguaje, pues este se encuentra sujeto a las percepciones y sentimientos del individuo, lo que provoca que tanto el transmisor como el receptor tomen como verdad, tal vez, cosas distintas. Cabe señalar que así como existe una simbología de las figuras geométricas, también hay una simbología de la magia, de la alquimia y de la astrología, sin olvidar el sistema de los símbolos del tarot, que los une en un todo cuando es utilizado en un sentido real.
El escritor Ouspensky señala que cada uno de estos sistemas puede servir de medio para transmitir la idea de la unidad, pero en las manos del ignorante y del incompetente, por buenas que sean sus intenciones, el mismo símbolo llega a ser un instrumento de error. Por ello, su conocimiento requiere de un estudio serio, que no puede dejar de lado la transformación interior del ser. Las imágenes y los símbolos hablan, tienen un lenguaje. Sin embargo, para poder interpretarlas debemos vivificarlas, insuflar el espíritu. No tienen ningún significado en tanto nos limitemos a estudiarlas como algo externo a nosotros. Imaginemos entonces lo interesante que sería el mantenernos despiertos y a cada instante que nos encontremos en nuestra vida con un triángulo. Por ejemplo, recordemos nuestra naturaleza divina y busquemos unir los tres ángulos que se encuentran en nuestro propio ser: el intelecto, el corazón y la voluntad. ¿Crees que con esta atención nuestra vida podría seguir siendo la misma?